Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde, con un poquito de calor, pero damos gracias a Dios porque, pues, por todo, por el calor, por el frío, por todo le debemos dar gracias a nuestro Dios. Amén. Pues, hoy toca la lección número 9, que es la sociedad de consumo. Esa es una muy excelente lección que nos va a ayudar un poquito a reflexionar precisamente en esta parte que hoy en día estamos batallando muchos y a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque no solamente es lo que estamos viviendo en el consumismo, es algo ligero, porque vemos y algunos que hemos estado pasando por una situación que a veces caemos precisamente, y que todos caemos a fin de cuentas en un consumo en el cual a veces tomamos cosas que ni necesitamos. Pero a lo largo de la lección vamos a ver precisamente ejemplos y a través de la palabra qué es lo que nos dice y advierte acerca de esto. Y una de las citas que vamos a tomar en este momento es en Eclesiastés capítulo 5, versículo 11. Perdón, 5:10. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, y quien pueda apoyar a aquellos que no saben manejar muy bien la Biblia, por favor, pueden auxiliar. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Amén, gloria al Señor. Vamos a esperar que lo tengan todos. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Bueno, dice así la palabra del Señor, vamos a leerlo todos juntos. Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es verdad. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das, Padre Celestial, para reflexionar en tu palabra acerca de los temas de actualidad, Padre Celestial, que están azotando a nuestra sociedad, Padre Celestial, y también para saber cómo, Señor, contrarrestar toda esta situación que quizás está afectando nuestra vida, Señor. Y si es así, Señor, ayúdanos a entender, Padre Celestial, a comprender y a tomar para nuestra vida estas palabras, Padre Celestial, y que sean ayuda para nuestra vida, Señor, porque tú quieres que nosotros seamos sanos, no solamente físico, también espiritual y emocionalmente. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar, mis hermanos. Ya no sé, están acostumbrados a usar papel, ahora todo ocupamos con computadoras, tablets y todo, pero y ahorita más con el ventilador que nos mueve las hojas. Y precisamente es algo que también vamos a ir tocando en esta lección acerca precisamente del consumo y del consumismo, en los cuales podemos tomar dos conceptos. El consumo, si nosotros hablamos del consumo, nos referimos a la práctica del hombre de adquirir o intercambiar productos o servicios para satisfacer sus necesidades de supervivencia. Esta actividad ha estado presente desde el principio. Antes, cuando no existía la moneda, pues existía lo que era el trueque, y en algunas poblaciones todavía practican el trueque, en el cual una persona produce cosecha tal producto o cría animales, y estos lo sacrifican, lo matan y venden la carne o la cambian por algún bien que necesitan. En este caso, llámese algún utensilio,
que antes se ocupaban, por ejemplo, las jícaras o, ¿cómo se llama ese árbol que da la jícara, el redondito, ¿cómo se llama? El güiro, que otros en otro lado le conocen de otra manera, y utilizaban otros artículos que les ayudaban para el uso diario o el consumo precisamente. Pero esta actividad precisamente habla de algo que nosotros necesitamos. El consumo es de algo necesario. Ese es el concepto precisamente, el comprar o adquirir para algo totalmente necesario. Pero sin embargo, en tiempos recientes podemos ver que ha crecido la tendencia de adquirir bienes y servicios de forma inmoderada, y muchos de los cuales la mayoría de las veces son innecesarios. Eso es lo que conocemos como consumismo. Podemos ver que a veces, si nosotros nos ponemos a analizar en nuestra casa, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Y podemos ponernos a pensar qué cosas realmente son necesarias y qué cosas hemos ido adquiriendo y que a veces no son necesarias y a veces los tenemos arrumbados. Los japoneses tienen cierta ideología en la cual dicen, ¿sabes qué? Si no lo ocupas en 3 meses o 6 meses, ya no te sirve, ya no lo ocupas, no es necesario, entonces deséchalo. Entonces, pero podemos ver que la sociedad se ha ido yendo hacia un consumismo a través precisamente de hoy en día, a través de la televisión, de la radio y del internet, que es lo que más hoy en día está inundando ya no solamente cada hogar, sino directamente cada persona. Anteriormente, cuando inició toda esa la publicidad y mercadotecnia a través de la televisión, empezó a entrar la publicidad en los hogares, en aquellos que podían tener televisión. Pero hoy en día podemos ver cómo la publicidad ha ido siendo orientada para cada persona, incluso podemos ver que la publicidad está hecha hasta para la misma persona. En un hogar puede haber publicidad y le puede aparecer en su celular alguna publicidad totalmente distinta a la de al lado de su familiar dentro de un hogar, porque precisamente hoy en día está lanzándose una publicidad tan agresiva en la cual pueden detectar a través de programas en los cuales pueden detectar el uso o qué búsquedas principales han tenido y van orientadas a cierta cosa, y de repente ya apareció una publicidad de un teléfono, o que apenas una vez busqué algo y después de me empiezan a aparecer en todas mis aplicaciones del celular lo que yo busqué en un momento. Si busqué un espagueti, ya vemos que nos empiezan a aparecer espaguetis, no que Horrera, no que, bueno, estamos siendo comercial, pero vemos cómo en todos los lugares nos empiezan a aparecer lo que nosotros aparentemente necesitamos, y eso aparentemente es un producto que nosotros necesitamos, pero hacemos una búsqueda de un celular, empezamos a ver y nos empiezan a aparecer ofertas que aquí, que allá, y nos inundan, y al rato ya nos entra la curiosidad por eso, y venimos y compramos un artículo que a lo mejor posiblemente en ese instante no necesitamos, y dejamos de comprar algo que realmente necesitamos. Ese es el consumismo. Entonces, si podemos notar la diferencia entre el consumo y consumismo, es precisamente que el consumo es algo totalmente necesario y el consumismo es comprar cosas totalmente innecesarias o que no vamos a necesitar en el momento y que podríamos nosotros esperar para poder adquirirlo, ¿sí? Pero aunque la palabra de Dios no condena a ese tipo de práctica de hoy en día del consumismo, sí nos advierte contra el acaparamiento desmedido y egoísta, y llama a evitar la avaricia y exhorta al desapego de lo material. Asimismo, invita a ser administradores responsables de los recursos que Él nos dio. Amén. Bueno, el consumo tuvo sus orígenes y ya a partir de como fenómeno económico, ya dentro del consumismo, realmente esto comenzó como a partir del siglo XX, a partir precisamente de la tecnología
como apareciendo la televisión, porque antes podían poner un anuncio ahí pintado a mano y no, aquí se venden los mejores bolillos y no, la gente pues veía, pero no era tan masivo. Entonces, a partir de que comienza la tecnología a desarrollarse, que fue a partir del siglo XX, esto empezó a ir creciendo de manera exponencial. Entonces, el sociólogo Jeremy Rifkin y economista estadounidense se refiere a que a mediados y finales de la década de los 20, de los 20, hubo un incremento en la capacidad productiva de Estados Unidos gracias a los cambios tecnológicos como la llegada de la electricidad, pero tal crecimiento no significó una mejora en los trabajadores, pues los salarios permanecían invariables, además de que aumentó el número de desempleados. Por ello, el sector bancario y el comercio minorista, preocupados por la demanda de consumo ineficaz, ampliaron los créditos baratos en forma de adquisiciones a plazos para alentar a los trabajadores a comprar más y mantener el crecimiento económico. Aquí en este ejemplo que comenta esta persona, este psicólogo, economista y experimentado, está hablando de algo muy cierto y que vemos hoy en día acerca de los créditos. ¿Quién no ha escuchado hablar ahorita de créditos? Pero ahorita lo están casi dando a cualquier persona, casi aparentemente regalado, con mínimos requisitos. Podemos ver cómo esas tarjetas de crédito virtuales, las cuales se aprovechan de una necesidad, convirtiéndola precisamente en algo necesario para la persona, cuando no es algo necesario. Entonces, estos créditos precisamente estaba viendo precisamente hace unos días un video donde hablaba el yerno de Carlos Slim, se me fue el nombre, sale en un programa de Shark Tank, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo el nombre de su yerno, y decía que admiraba mucho al ingeniero Carlos Slim porque tenía una visión tremenda de negocio, en el cual, por ejemplo, él lo habían hecho líder de un proyecto aquí en México. Dice que él era el responsable de introducir el internet aquí en México, y sabemos quién es Telmex. Telmex tenía toda la cobertura a nivel de telefonía, pero él se convirtió por la dirección de Carlos Slim como el encargado de proyectar el internet, del internet en todo México. Y él se sintió orgulloso porque no sé en cuántos días, dice que él había sumado unos 100 millones o alguna X cantidad de internet en todo el país. Y dice y le dijo, no, ya se sentía emocionado porque le había dicho, no, es que logré tener tanta captación de internet en México. Dice, y no podemos crecer más, dice, porque la gente pues no tiene computadoras en su casa. Y le dijo él, ¿y qué vas a hacer? No, pues es que no puedo hacer más. ¿Y qué es lo que el otro pensando? Dice, pues voy a generar una manera de que la persona se vuelva consumista. No lo dijo de esa manera, pero bueno, yo lo veo de esa manera. Y dijo, ¿sabes qué? Inmediatamente le digo, ¿sabes cuál es la solución? Dice, vamos a conseguir a los proveedores de computadoras, y nosotros vamos a meter las computadoras y las vamos a vender a plazos de, creo que eran 48 meses, 36 meses, algo así eran en internet, en las computadoras, perdón. Y empezó a vender, dice, y de vender esa cantidad de internet lo quintuplicó, aparte que se volvieron el proveedor más grande de México de computadoras. Entonces, vemos cómo los mismos personas o grandes empresarios empiezan a crear todo eso y crear un consumismo para la sociedad. Y vemos todos los créditos hoy en día que existen en negocios en los cuales pues van absorbiendo a aquel, precisamente, como dice aquí, aquel que no tiene mucho dinero, que no tiene la capacidad de adquirir algo,
le ofrecen una opción de poder adquirirlo y dicen, ya lo tengo, ahora sí. Y ahora sí podemos ver a personas que a lo mejor no tienen dinero, y me acuerdo que había un comercial hace muchos años, no me acuerdo si lo lanzaron a nivel nacional por parte de Construrama cuando inició todo esto de los Construramas, y lanzaban un comercial donde aparecía una casa de madera, casi, pero en este caso hay casas de madera muy bonitas, pero en este caso casi se estaba cayendo la casa, pero eso sí, tenía su estéreo de gran tamaño que casi la casa casi se caía del ruido, pero el tamaño que tenía, que podían adquirir. Y vemos que y eso es lo que sucede, que la persona no tiene capacidad económica, pero ¿sabes qué? A veces el que trae el celular, que está de moda o de última generación, y vemos que ahí se la pasan, decía una persona en un comercial, llegaba una persona de Coppel a cobrarle la cuenta y le dice, oiga señor, es que vengo a ver si quiere un crédito. Dice, no, dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué no? Yo no quiero crédito, dice, apenas terminé de pagar la carreola, dice. No, dice, pero, pues qué bueno, ya sus niños están más grandes. No, dice, yo no tengo hijos, si la carreola es la mía, no es el crédito, se lo heredé de mi familia y lo estoy terminando de pagar apenas. Pero suena chiste, pero hoy en día precisamente esos créditos están agotando al ser humano y los mete en un estrés tremendo, y que al rato se están tronando los dedos para pagar. Así es, hermano. En cuanto a lo que decías llegué al techo en internet, ya no puedo vender más internet porque no hay centros de cómputo para que requieran mi producto. Entonces lo que dijiste, lo que comentaste, muy bien, distribuyo computadoras, las doy a crédito. Oye, pero estoy en buró de crédito. No importa, aunque estés en buró de crédito, yo te doy el crédito. ¿Sí? Y además, en tu recibo telefónico te voy diluyendo tu crédito, te lo voy cargando mes por mes. Vemos las facilidades que se está dando al consumismo, ¿sí? De una manera exagerada, de una manera en otros tiempos inimaginable, porque estando en buró de crédito no te dan ni un 5 de crédito anteriormente. Sí, hoy ya no importa, hoy te doy el crédito. Lo que me interesa es que te vendas. Lo que me interesa es que me debas, y se va acumulando, y a la postre, si te descuidas en ese crédito, pues me voy a quedar con tu casa, o me quedo con tu carro, o me quedo con algo más que pueda suplir el crédito que yo te otorgué. Ahí es debemos de tener mucho cuidado con este punto del consumismo. Sí, y esto lo estamos viendo a nivel. Todavía no entramos a la parte de la palabra, que es lo que ahí donde nos advierte precisamente de todas esas cosas. Pero sí, efectivamente, podemos ver cómo Zygmunt Bauman explica la diferencia entre consumo y consumismo, y considera el primero, lo que es el consumo, como una función imprescindible para la supervivencia biológica del ser humano, que es inalienable a la vida y no está atado ni a la época ni a la historia. ¿Cómo es esto? El alimento, el vestido y el calzado, que también ya eso también tiene ciertas alteraciones, porque vamos a ver que hoy en día zapatos de marca, ropa de marca, si no me gustan, me salen hasta ronchas de usar algo que no es de marca. Cuando anteriormente en Poza Rica podíamos ver, teníamos no sé cuántos distribuidores de ropa, zapatos, y no existían marcas anteriormente. Si acaso una que otra, pero eran locales, y no había tanto de estar buscando, a ver, esta marca, esta otra marca. Y vemos está inundadísimo de marcas, zapatos, modelos, y todos van cambiando tanto. Y habla también del consumismo
Por el contrario, es un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos en la principal fuerza de impulso y de operaciones de la sociedad. Una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la integración social, la estratificación social y la formación del individuo humano. Mientras el consumo es fundamentalmente un rasgo y una ocupación del individuo humano, el consumismo es un atributo de la sociedad. ¿Cómo podemos ver o ejemplificar esto? Precisamente podemos ver que hoy en día los productos marcan incluso o que la persona se sienta incluso dentro de un círculo social. Porque a veces si no traes zapatos de tal marca, si no usas el celular fulano de tal, no entras en el grupo. Dicen, aunque no traiga saldo en el celular, pero traigo mi iPhone 15 o no sé cuál es el más nuevo, o el Galaxy S25 y mejor, pero aunque no traiga saldo ni para hablar, pero nada más lo traigo para presumir, si no, no soy de la sociedad. Y el consumismo se basa precisamente en consumismo y la obsolescencia. Es algo que vemos hoy en día. Anteriormente podemos ver las estufas, los refrigeradores, ¿cuántos años duraban? Me ha tocado ver alguna casa que tiene todavía una estufa de esas y todavía le sigue funcionando. Me tocó ver un ventilador de los ¿qué eran? Philips. Todavía era unos chaparritos así de fierro, estaba bien pesado y seguía funcionando. Estaba en la casa de una señora ya de mayor edad que gracias a Dios nos permitió el Señor ministrar a esa hermana y que el Señor se la llevó, pero el Señor nos permitió estar todavía un año ministrándole porque ya no podía ella asistir a la iglesia, nos tocó estar yendo y es hermoso cuando uno precisamente comparte con ellos, y me tocó ver en ese hogar un ventilador y le pregunté cuántos años tenía, me dijo que por lo menos unos 20 años tenía ese ventilador. Pero hoy en día podemos ver que en el consumismo está ligada con la obsolescencia. Y vamos a ver que hay una obsolescencia programada o planificada. Y esta es aquella en la que la mercancía ha sido diseñada para que su utilidad dure un corto tiempo. Tal es el caso de los electrodomésticos. La mayoría de ellos, de cierto plazo, sufren de desgastes o daños en algunos de sus componentes y como vemos los ventiladores, ya no duran lo que duraban antes. Hoy en día ya traen una resistencia que esa se daña y pues no todos lo mandamos a arreglar. Ya cuando vemos que aparte que ya cuestan entre comillas barato, pero ya el más barato está arriba de 300 pesos, 400, 500 pesos en algo barato, pero que no dura casi nada o no echa de plano aire porque seguimos pasando calor. Y obligan al consumidor a comprar otro más. ¿Sí? O dicen, ¿sabes qué? Cómprate, pero ¿sabes qué? El mejor anda arriba de 10,000, 15,000 pesos, una licuadora que ellos dicen de la mejorcita porque esta deshace hielos y hasta hueso, le metes un hueso y te lo deshace, te lo pulveriza. Pero eso es la obsolescencia programada o planificada, pero también hay otra que es la obsolescencia percibida. Y en este caso el producto sigue siendo funcional, pero la empresa cambia el diseño de cada cierto tiempo y con ello genera al usuario que ya no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que hace la mercadotecnia? ¿Y qué es lo que vemos hoy? Hoy en día podemos ver los celulares. Tienen apenas compramos uno y al rato ya salió el nuevo modelo. Samsung Galaxy S25, A, B, C, D, F, D, todas las letras.
¿Por qué? Porque le van agregando nada más una cosilla. Pero digamos que nosotros tenemos un celular anterior y que a veces nos sigue durando, porque también ya también empezaron a cambiar y el sistema operativo lo van actualizando y ya, ¿sabes qué? Dices, hasta aquí llegó tu actualización, ya no puedes continuar. Para eso, y que para que siga funcionando y puedas conectarte a internet, ocupar WhatsApp, Facebook, lo que tú quieras, necesitas actualizarte sí o sí. Pero la obsolescencia percibida va precisamente en función de ello, de que yo ya siento que este celular ya no me da. ¿Por qué? Porque necesito el más nuevo porque saca mejores fotos. Que porque esto, que porque aquello, cuando este tiene la misma función todavía de tomar una foto, de hacer ciertas, de navegar, en llamar, hacer llamadas, que es lo principal, pero queremos que las fotos sean más nítidas, que aunque le agreguen un píxel más, pero ya con eso, o porque ya tiene un control remoto para que a la distancia podemos tomar la foto con el celular, o que ya hagamos un gesto y nos tome eso. Y ya por ese cambio nosotros ya queremos pagar otros 25,000 pesos, mínimo, ya. Y eso es la obsolescencia percibida, aquello que nosotros, aún no es necesario cambiarlo, pero percibimos que ya nosotros nos hace falta. Y la sociedad nos empieza a empujar, o el mismo nos empieza a afectar psicológicamente, y en el cual sentimos necesaria esa actualización. También está la obsolescencia de especulación. Esto es precisamente hablando de los cambios que van haciendo a los dispositivos y que es una pequeña mejora la cual lo pudieron haber agregado en la primera versión, pero sacan el A, B, C, D, F, que es hasta el último porque le agregaron eso, y vienen sacando el último. Yo compré el primero, espérame, pero ya salió el B, el C, el D, no quiero este, no, pero ahora quiero esto, y así nos seguimos. Pero esto, la persona lo siente como algo viejo. Y precisamente analizando y viendo este tema, observaba un video precisamente en eso, en forma de parodia, que una persona compró un celular y va, lo compra y lo empieza y le pasan el tarjetazo y ya la cobraron. Y le dice, oiga, pero puede aprovechar también este otro. Este era el phone 15, pero no, ¿sabes qué? Pero no, aquí está el 16, acaba de salir calientito. Dice, no, pero si ya me diste este, no, pero este trae este, no, pues véndamelo, yo quiero el mejor. Y le dan el tarjetazo. Termina el tarjetazo y sacan la otra, no, pero ya tenemos el 17. Y ahí se vaya cuando ven, ya en el 25, 30. Y dice, oiga señorita, pero me asegura que este es el último porque yo quiero tener el mejor. Ya vendí ya empeñé las escrituras de mi casa, de mi camioneta, de mi moto, hasta de mi lancha y de todo, dice. Pero yo quiero tener el último. Y es precisamente lo que va sucediendo con todo esto. Y el consumismo precisamente es un espejismo de la realización personal. Nos sentimos realizados y nos sentimos en onda, como decíamos en algún tiempo, porque traemos el mejor celular. Y me van en la calle y me lo llevo ahí, la gente me ve, hasta el ratero, y al rato ya se fue el celular, porque el ladrón también vio que era el mejorcito y de los caros, y no le importa a veces que haya gente y se lo llevan. Pero nos sentimos realizados, ¿por qué? Porque podemos tener ese celular que la otra persona no tiene, y ya nos sentimos que somos mejores que él. ¿Por qué? Porque traigo el mejor celular. Y eso creo que todos lo hemos visto y lo hemos vivido en nuestro diario vivir. Pero también puede llegar esa adicción al consumo. Es aquella en la cual nosotros llega un momento en que empezamos a comprar, y al rato ya no tenemos espacio para meter tanta cosa. Yo en un momento sentía que pues estuve en ese tiempo, compraba demasiado. Acababa de nacer mi hija, le comprábamos pues cada semana, casi íbamos a Liverpool o a otros lados a comprarle los juguetes y todo eso, todo lo mejor para que tuviéramos. Pero llegó un momento en que pues precisamente todo eso
tuve que ver que estaba cayendo en una situación en la cual, pues de repente tuve que, ahí en fábricas, que eran fábricas todavía, llegué a pagar 5,000 pesos mensuales. Imagínense, o sea, ya prácticamente pues casi todo el dinero se iba ahí. Entonces, llega un momento en que la misma se vuelve una adicción. Tenía una vecina que le gustaba comprar artículos de cedro y cosas para su casa, y al rato ibas a su casa y querías entrar y tenías que irte esquivando todos los objetos porque tenía llenísimo, muchísimas cosas muy bonitas, de calidad, muchas cosas de cristal que caminabas y con miedo de derribarla, pero que esa persona tenía un problema que lo enfocaba precisamente en la compra de artículos que ya no eran necesarios, y eso se convierte en una adicción. Y podemos ver cómo también algunas pueden provocar daños a la salud. El estar todo el tiempo pegado al celular daña nuestra vista. Los refrescos que venden hoy, que ahorita vemos, y a veces les he llamado la atención a mis hijos porque de repente dicen, no, es que fulano de tal, y jugador de fútbol fulano de tal, toma este refresco, esta bebida energética, y la quieren comprar y cuesta 30, 35 pesos, cuando esa cosita le echas una de esas polvo para preparar alguna bebida, y ya nada más, y es lo mismo. Pero para ellos ya les dice que es buena, pero esos productos traen muchos químicos que pueden afectar precisamente la salud. Pueden llegar incluso a personas que han tenido problemas cardiovasculares, incluso derrames cerebrales, porque ciertos productos o químicos que contiene dentro de la bebida, que al rato ahí quedaron. Entonces, vemos precisamente que puede ser dañino para nuestra salud, pero también un perjuicio ambiental. Y eso lo podemos ver también precisamente con toda la tecnología que vamos cambiando todos los días, todos los artículos electrodomésticos, y vemos cómo hoy en día las baterías, celulares que no sirven, computadoras que no sirven, licuadoras, refrigeradores y todo ello se va llenando de tanta basura electrónica que se va inundando tanto, y que dice aquí que en promedio, dice que la ONU dice, según la ONU, los residuos electrónicos y eléctricos alcanzan la cifra de 50 millones de toneladas al año en todo el mundo, y solo se recicla el 20%. Y además de que ese 80% del material es tóxico y no biodegradable. De manera que si vamos en esta tendencia, el aumento llegará a 120 millones de toneladas anuales para 2050, si es que estamos aquí. ¿Sí? Va a aumentar tanto. Aparte que si nosotros vemos el perjuicio ambiental que hay cuando alguno se ha preguntado o ha investigado cuánto de agua se consume para producir un microchip o los nanochips que hay hoy en día. Litros y litros de agua se consumen para producir esa pequeña piececita que a veces nosotros no alcanzamos a ver, pero consumen demasiada agua. Podemos también el ejemplo de las baterías de litio, ponemos el ejemplo, hoy en día algunos se enojan y se van a enojar por lo que voy a decir, pero por la coca, ¿cuánto consume de agua? Que incluso algunos batallaron y sufrían porque no había coca, hubo un tiempo que no había coca de 2 litros retornable, pues porque no se podía producir, porque estaban regulando y estaban restringiendo lo que estaba consumiendo la embotelladora
la cantidad de agua que estaba gastando. Y todo el mundo se sentía que se moría porque no tenía su coca de 2 litros retornable. Y todo eso está afectando tanto a nuestro mundo, a nuestro ambiente, a la ecología, pero también empieza a permear psicológicamente a la sociedad. Y todo eso también ha llevado al abuso de la clase obrera. El uso de la tecnología y todo lo que ha ido avanzando precisamente. Vemos cómo ha ido disminuyendo los salarios, el trato injusto, incluso desde cuando comenzó todo esto de la revolución industrial, cómo empezaron a bajar los salarios y la forma de trabajo. Hubo una ocasión en la que hubo un caso muy sonado, en el cual una compañía que le fabrica chips, tarjetas a lo que es Apple, esas personas allí en Tailandia, si no me equivoco, trabajan en condiciones inhumanas, trabajan en espacios que uno se imaginaría que están como los presentan en laboratorios sellados, con clima, y cuando vemos que la realidad es otra. Y todo ese dinero que captan esas compañías que los vuelven más ricos, pero siguen oprimiendo al pobre. Y precisamente aquellos que van acumulando riquezas y que tienen tanto que ya no pueden más, pero si quieren seguir teniendo más, buscan la manera de tener cautivo al ser humano. ¿Qué es lo que sucede entonces en este caso? Que los mismos que están creando todo esto, porque los dueños de los bancos son los dueños de aquellos precisamente de grandes, dicen que hasta de los países, dijeran algunos, aunque sabemos que quien pone reyes, quien quita reyes, dice que es Dios. Pero se creen que son dueños del mundo, y precisamente aquellos que ofrecen esos créditos y que a Electra le presta tal banco. Vemos Electra supuestamente atravesando por problemas económicos, pero le pide al Banco Mundial, le presta. Y algunos sabemos a quiénes pertenecen esos grandes bancos. Algunos dicen son los Rockefeller, los Rothschild, que son personas que son de bastante dinero. Que no se mencionan a Elon Musk, pero a estas otras personas no las tocan ni las mencionan, aunque son parte de los personajes o familias que tienen control económico y mundial. Pero esto lo hablamos a nivel secular. Vamos a hablar del tema y la directriz bíblica acerca de esto. Y podemos ver que tenemos que reconocer a Dios como dueño y soberano de la tierra. ¿Quién me ayuda a leer Salmos 24:1, por favor? Salmos capítulo 24, versículo 1. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Me Amén. puede leer también Génesis 1:29, por favor? Génesis 1:29. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla,
o serán para comer. Amén. Amén. También vemos cómo Dios es dueño de todo, dice ahí. Pero también Dios nos ha dado una autoridad sobre la tierra, pero también nos ha dado ese compromiso de administrador en esta tierra, lo cual no hemos sabido administrar lo que Dios nos ha dado. En Génesis se presenta a Dios como creador del mundo. También enseña que el Señor puso al ser humano como mayordomo del planeta y todas las cosas fueron puestas bajo sus pies, como dice Génesis 1:28 y Salmos 8:6. Sin embargo, esta superioridad no le da el derecho al ser humano para ejercer un dominio salvaje de los beneficios que recibe. El hombre jamás debe olvidar que todo lo que recibe, y todo lo recibe por causa de la misericordia y la gracia divina. Podemos ver ahí en Deuteronomio 8, del 11 al 17, pero vamos a leer aquí resumido. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces, eso es lo que está llevando precisamente. Entonces, podríamos ir viendo enfocado a quién le conviene que exista el consumismo en el ser humano. Estamos hablando de el cristiano y el no cristiano. También el cristiano ha entrado y a veces en ese consumismo. ¿Y a quién le conviene que entremos en ese consumismo? A Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque te distrae, y aquí mismo lo está diciendo en Deuteronomio: no te olvides, porque va a llegar un momento en que tengas tantas cosas que vas a decir: yo lo logré con mi esfuerzo, con mi trabajo, tengo todo lo que quiero, y yo es quien lo he conseguido solito, nadie me dio nada, yo lo conseguí todo. ¿Qué le sucedió a Nabucodonosor? Empezó a mirar y dijo: todo este reino yo lo construí, yo lo levanté, yo lo conquisté. ¿Y qué le sucedió? El Señor tuvo que humillarlo para que entendiera que si Nabucodonosor había logrado todo eso, incluso conquistado al pueblo de Israel, era con un propósito. Nabucodonosor tuvo un propósito principal. ¿Por qué Dios permitió que este rey gobernara y poseyera también al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque había peligro de Israel de que si este rey o este reino de Nabucodonosor no lo sostenía, no lo conquistaba, corría peligro de que vinieran los egipcios, vinieran otras naciones y entonces lo destruyeran. Pero podemos ver cómo los planes de Dios son perfectos y permitió precisamente esto. Pero vemos que este hombre olvidó que no había sido por su propio esfuerzo que había llegado, porque ya había conocido a un Daniel que le había mostrado quién era Jehová de los ejércitos. Ya él conocía y sabía quién era Daniel. Sin embargo, se le olvidó que él le había presentado a un Dios todopoderoso, y ese Dios tuvo que humillarlo. Ese es Jehová de los ejércitos. Es dueño de todo. Así es que no se engañe la persona que cree que porque tiene un cargo político de altura, que porque tiene tantas empresas, que porque posee o es el presidente de un país, todo se lo debemos a Dios, porque ahí está, porque Dios lo ha permitido. Amén. Entonces, pero también dice que nosotros debemos tener una actitud en la cual
Él nos exhorta y nos dice, ahí en el Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Amén. Entonces lo que tenemos o que poseemos, Él nos da la fuerza para poder trabajar. Él nos abre puertas de oportunidad. Que de repente ya nos salió un trabajo adicional y ese extra, si nosotros estuviéramos enfermos, aunque querramos ir a trabajar, nos quedamos con las ganas y no podemos ir porque estamos enfermos y no podemos ir. Sin embargo, quien nos da la salud y quien nos da la fuerza para poder desempeñar un trabajo es Dios. Amén. Y no olvidemos que Él es el que nos da todo. A Él le pertenece. Entonces, una de las maneras de luchar contra este consumismo es reconocer a Dios como dueño de todo. Amén. Y que todo lo que tenemos es por Él. Tenemos que evitar la avaricia y el apego a lo material. El predicador ahí en Eclesiastés nos dice, en Eclesiastés 5:10 nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. En esto consiste esa trampa del amor al dinero. Me tocaba trabajar ahí en la empresa donde laboraba anteriormente, luego trabajaba yo de noche y me tocó ver al dueño llegar en la madrugada. Quizás sentía o estaba durmiendo y de repente soñó que le robaban y llegaba corriendo a la empresa, veía que estaba todo bien, llegaba a su oficina, se dormía un rato en la oficina y luego ya se iba. Y me contaban que anteriormente también era así, que de repente llegaba en su carro, hasta rayando la llanta ahí, revisaba que no había nada, que no había ni un ratero y se regresaba y se iba. Eso decía el vigilante que en aquellos tiempos estaba. Y vemos que precisamente no puede dormir porque tanta riqueza y teme que eso se lo vayan a robar y que se le va a acabar y sigue acumulando y no encuentra satisfacción. ¿Por qué? Porque ya tiene una cantidad que le daría para vivir toda su vida. Sin embargo, sigue acumulando y sigue acumulando y sigue acumulando. ¿Por qué? Porque siente que cada que acumula siente que es feliz. Sin embargo, ya lo consiguió. ¿Sabes qué? No, me hace falta esto y otra cosa y ya más, necesito más y más. Entonces, la palabra de Dios precisamente habla acerca de esto. Y la palabra abundancia hebrea, algunos lo toman o lo interpretan como en el sentido de que una persona no puede dormir de tanto comer, aunque el contexto también sugiere que no duerme debido a la preocupación de perder sus bienes. Pero el Señor Jesús también pone aquí su alerta y nos dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque eso se convierte en avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso lo dice en Lucas 12:15. Y habla también con la parábola de un rico insensato, el cual estaba pensando, dice ahí en Lucas 12:15 al 20, si podemos ver precisamente, habla de este rico insensato que ya estaba preparándose, ya había juntado tanto y decía, mañana voy a ampliar el granero porque voy a seguir metiendo más y ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero ¿qué le dice el Señor? ¿Para qué preparas tanto si mañana vienen? Estoy parafraseando, pero dice, necio. Dice, que has hecho provisión, haces provisión y estás pensando en hacer más provisiones y en crecer más, pero tu alma esta noche viene por ti. La riqueza no se la llevan a ningún lado, la riqueza se queda.
El cuerpo a la tierra, el espíritu a la hora del espíritu y el alma a juicio. Amén. Debemos de practicar el contentamiento y la generosidad. Precisamente es algo que el Señor ha enseñado precisamente y que nos pide precisamente la generosidad y el contentamiento. Y dice ahí en Hebreos 13:5, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor Jesucristo no vivió apegado a las cosas materiales, ni porque no traía las chanclas o guaraches de moda, ni la vestimenta de moda de su época. No estaba preocupado por nada de eso. Por lo tanto, sus seguidores, que somos nosotros, entonces debemos de practicar lo mismo. Estar satisfechos con lo que tenemos. No voy en contra, ni estamos en contra de que puedan tener la comodidad, pero que no exceda aquello en lo cual nosotros siempre querramos más y más y no podemos encontrar satisfacción porque queremos lo último de moda. Amén. Dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y en referencia a la expresión todas, no creo que se refiera al iPhone 15, ni al Samsung S25, ni al estéreo de moda, ni a la pantalla último, que 4 o 5D, no sé qué es hoy en día. Entonces, no se trata de eso, sino que es de satisfacer todas nuestras necesidades de vida, techo, comida, alimento, qué vestir. Entonces, Dios nos provee, no debemos de preocuparnos. Entonces, la sociedad de consumo considera la posesión como fin, y es el consumo por el consumo, consumir por consumir. Entonces, vemos cómo el pueblo de Israel, el Señor le enseñó algo precisamente a deshacerse de lo que tenían en exceso. Podemos ver cómo el ejemplo del Señor cuando les dejó en sus leyes, por medio de Moisés, en la cosecha. ¿Qué hacían? No recogían, no iban cosechando todo, y aquello que se les caía, lo tenían que dejar. ¿Por qué? Porque era para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros. Entonces, el Señor les empezó a enseñar desde ahí a no ser acaparadores, a no estar sujetos a todo lo que pudieran acumular, sino también enseñarlos a ser desprendidos y poder ayudar a otros. Y con esto, pues podríamos nosotros hoy en día, si nosotros somos así, podemos contrarrestar esa parte del consumismo, donde nosotros, si tenemos algo, decía, pues tenemos 2 túnicas, dar la túnica al otro. Si tenemos 2 abrigos, darle el otro abrigo a nuestro lado. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Y en conclusión podemos ver que es evidente que el consumo tiene un alto costo en la gran cantidad de publicidad que bombardea a través de diversos medios. Jamás se había visto algo tan intenso y oscuro como lo podemos ver el día de hoy. Les decía en un principio, como en el celular ya es personalizada la publicidad que vas a ver. Que viste algo y ya lo estás viendo. Que te pasaste caminando por una tienda departamental o algún lugar, inmediatamente te empiezan a aparecer publicidad de ese lugar. Está todo geolocalizado, incluso la publicidad, por región, por lugar y todo. Entonces, ha llegado tanta explotación visual y que ataca también nuestra mente. Psicológicamente empieza a atacar. Y es algo que nosotros tenemos que orar mucho y luchar contra ello. Pedir al Señor que nos ayude, porque la iglesia no es ajena a esta influencia consumista, pero sí
tenemos que no ser iguales, no caer en ese consumismo. De acuerdo a la palabra del Señor, no estar con vanidad. Precisamente porque en vanidad, como le decía, queremos traer lo mejor de lo mejor para presumirlo, aunque no tengamos para comer mañana. Y al rato vemos al cristiano que no hace caso a la palabra de Dios, lo vemos endeudado. Y al rato, hermanos, oren por mí porque tengo un crédito que no puedo pagar. ¿Quién te mandó a comprar algo que no necesitabas? Hermanos, es que ya me están buscando los de Coppel y ya están queriéndome sacar de la casa. El Señor nos habla en su palabra. No seamos necios. Pongamos por obra su palabra y entendamos que lo que no me ayuda no es necesario. Si no me sirve para comer, no es necesario, es un lujo. Lo podemos tener, pero que no vaya a afectarnos en nuestra relación con Dios, porque al rato con el celular estamos ahí metidos y nos olvidamos de Dios. La televisión, que ya se conecta a internet, ahí tenemos todo. Y precisamente nos siguen bombardeando y alejándonos de Dios. Y quien está detrás de todo esto, de este consumismo, de esta afectación y de esta, porque es experto, Satanás es un experto en publicidad y en andar convenciendo gente. Si estamos hablando que una tercera parte de los ángeles convenció, que no esté lanzándonos publicidad a nosotros para convencernos, para irnos alejando de Dios. A la mujer la convenció y diciéndole, mira, qué hermoso fruto. Te dijeron que no lo comieras, pero mira, es hermoso. ¿Y sabes qué? No vas a morir, al contrario, vas a tener conocimiento. Publicidad engañosa. Y eso es lo que sucede hoy en día. Vamos a pedir al Señor, y les invito a ponerse de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Si es que hemos estado batallando y hemos estado entrando en este consumismo innecesario, en el cual vemos y queremos tener lo último de moda y llegamos a veces a gastar lo poco que tenemos con tal de tener algo que no es necesario para nosotros. Que el Señor nos ayude a contenernos y que su palabra y que el Espíritu Santo venga a nosotros, nos redarguya, nos ayude a conformarnos y que la provisión de Dios esté con nosotros, reconociendo que Él es dueño de todo y que Él nos va a proveer. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor. Y Padre eterno, Señor, te pedimos perdón primero que nada, Señor, porque ciertamente, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, podemos ver cómo la sociedad hoy en día ha entrado en un momento, Señor, en el cual el consumo, Señor, a tener cosas totalmente necesarias nos ha absorbido tanto, Señor, incluso, Señor, que nos ha llegado a alejar de ti. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón muchas veces está la incertidumbre que nos van a llegar a cobrar, porque algo que debemos, porque es algo que compramos que no era necesario y que nos lo ofrecieron en algún crédito o facilidades, pero no sabemos lo que nos va a pasar en el futuro, Señor, y que a veces quedamos endeudados. Señor, te pido, Dios, que nos ayudes a evitar esas malas decisiones, a tomar decisiones sabiamente, Señor, y que, Señor, tu Espíritu Santo nos esté, Señor, hablando, nos esté dirigiendo, pero también enséñanos, Señor, a escuchar, a saber escucharte, porque precisamente, Señor, aunque tú nos estés hablando, advirtiendo muchas veces, tenemos oídos sordos, Padre Celestial, y nuestra mente cerrada, y no queremos escuchar cuando tú nos estás advirtiendo, Señor, de algo que no es conveniente para nosotros, Padre Celestial. Te pido nos ayudes, Padre Celestial, y te pedimos perdón si es que hemos caído en una situación, y ayúdanos a salir de ese bache, de ese hueco en el que hemos entrado, Padre Celestial. Y ayúdanos, quita todo ese, Señor, ese consumo, Señor, esa adicción al consumo, Señor, innecesario, la adicción a comprar cosas innecesarias, Señor, o a acumular, o a ser acumuladores comprando cosas nuevas cada momento, Señor, que no son necesarias y que simplemente nos están agotando, tanto en lo económico, en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, Señor.
Te pido, Dios, nos ayudes, Padre Celestial. Te pido por mi vida, por la vida de cada uno de los que estamos aquí y aquellos que están tras esa pantalla, Señor, escuchando esta palabra. Señor, hazlos libres en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Sean libres, Padre Celestial, de toda adicción, en el nombre de que eres precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú, Señor, eres fiel y tú, Señor, eres nuestro proveedor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y dejo lugar a nuestro pastor. Un permiso. Tome su lugar, hermano. Creo que no hay margen para que hayan quedado lagunas o dudas de cómo debemos caminar y cómo debemos hacer las cosas. Quedó bien marcado los problemas que puede traer el consumismo al interior de la iglesia, al interior del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, no seamos compradores compulsivos que se adquieran cosas innecesarias. Gracias a Dios por la vida de usted, por cada familia aquí representada y por este mensaje que Dios nos ha traído a través de nuestro hermano maestro Daniel Cruz. Bien, pues ha sido el estudio bíblico de la Iglesia Árboles junto al Río de este miércoles, lección número, ¿qué dijimos, hermanos? 9, lección 9 del expositor que llevamos con una muy buena secuencia, y gracias a Dios porque sé que el mensaje ha quedado muy claro en la vida de todos y cada uno de ustedes. Bien, la iglesia se ubica en la calle 20 de noviembre, avenida 20 de noviembre, entre las calles calle 14 y 16 de la colonia Cazones, en los altos de la farmacia París. Aquí estamos transmitiendo, predicando y enseñando y trabajando en la obra de nuestro Señor. Bien, los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les mandamos un muy fuerte y cariñoso saludo y un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Concluimos esta transmisión. Bien, hermanos, pues pongámonos de pie.